Aplicaremos varios de los conceptos que vimos en las clases de equilibrio químico. Vamos a trabajar con esta reacción. Fíjense que están involucrados gases, tanto reactivos como productos. El pentacloruro de fósforo se descompone en el tricloruro y en el gas cloro. Nosotros está bien igualada, la tenemos en forma balanceada, en forma estequiométrica. Ahora, estos son datos. Ese equilibrio ocurre a una temperatura. No tenemos el valor, pero es a una determinada temperatura. Y el valor de Kp, una de las expresiones de la constante de equilibrio, es 0,3. Acuérdense que no ponemos las unidades. 0,3 es el valor de Kp. E inicialmente, a tiempo cero, comenzamos la reacción con una atmósfera del gas reactivo, del pentacloruro. Quiere decir que al inicio tenemos una atmósfera. Y como comenzamos y solamente tenemos el reactivo, tenemos 0 de ambos productos. Siempre que tenemos una reacción entre gases y estamos planteando un equilibrio, en principio pensemos que esta reacción se da en un recipiente cerrado de paredes rígidas. Ustedes saben bien, este dispositivo lo han trabajado cuando tuvimos todo el tema de gases. Así que esta reacción ocurre en un dispositivo que está cerrado y de paredes rígidas. En ese dispositivo colocamos una atmósfera de pentacloruro de fósforo y la reacción arranca. Va a avanzar esa reacción hasta que se establezca el equilibrio químico. Al inicio de la reacción entonces tenemos tiempo cero, el inicio de la reacción, una atmósfera, 0 y 0. Esto no está en el equilibrio, pero una vez alcanzado el tiempo del equilibrio, lo podríamos poner acá, el tiempo, vamos a llamarle de equilibrio, cuando se alcanzó el equilibrio, yo sé que como la reacción va a avanzar, voy a tener menos que una atmósfera del reactivo. Así que nosotros podríamos escribir que voy a tener 1 menos, por darle un valor, menos un cierto valor P en atmósferas del reactivo. 1 menos P. ¿Por qué? Porque si la reacción avanza hacia el equilibrio, en el equilibrio tengo todo, reactivos y productos, pero voy a tener menos de lo que partí. Así que de ahí sale ese 1 menos P. P es una letra que yo doy para indicar la cantidad que hay que restarle a 1 para que me dé el valor de la presión en el equilibrio, que obviamente va a ser menor. Podría en vez de P haber puesto M, X, cualquier otro valor. Pero también sé, a partir de este equilibrio, también sé que voy a formar cierta presión P, o sea, todo lo que le saqué a la atmósfera de pentacloruro va a pasar a ser producto. Así que ahí tengo una P que tiene determinado valor, pero es el mismo de 1 menos P. Y acá también voy a tener P. Eso es lo que acabo de hacer, es plantear el equilibrio. Ya lo planteé. Digo lo que tengo en el inicio y lo que tengo en el equilibrio. Esto vale sí o sí. Voy a tener menos que una atmósfera y todo lo que le saque a esa atmósfera va a pasar a P y a P. Esto tiene que quedar bien claro porque es plantear el equilibrio. Y una vez que lo tengo planteado, yo tengo un dato muy importante, el valor de Kp. Vamos a ver qué más podemos hacer. Planteando Kp, yo ya sé que es la expresión de Kp, la tengo que escribir como la presión parcial de un reactivo por la presión parcial de la otra. Como los coeficientes estequiométricos son 1, no elevo acá ni al cuadrado ni al cubo, esto es elevado a la 1, el coeficiente estequiométrico, y todo dividido el reactivo. Así se expresa entonces una Kp, eso ustedes ya lo saben, es una relación de presiones parciales, así que acá cada P quiere decir la presión parcial de cloro 2, la presión parcial de tricloruro y la presión parcial de pentacloruro. Eso es saber escribir, expresar K sub P. Cuidado aquí, las presiones parciales siempre son en el equilibrio. Así que aquí donde está anotada la presión parcial del pentacloruro, yo nunca voy a poder poner que esa es una atmósfera, porque esto no es la condición de equilibrio. Bueno, seguimos trabajando esta Kp. En definitiva, de cómo yo expresé el equilibrio, ya dije anteriormente que esto es muy importante saber hacer, expresar, plantear el equilibrio, esto es plantear el equilibrio matemáticamente, la presión parcial de los reactivos en el equilibrio es P, de aquí lo saco, así que tengo P por un producto, P por el otro, y en el equilibrio
la presión parcial del pentacloruro de fósforo, que es el reactivo, es 1 menos P. Pero yo tengo el dato que Kp vale 0,3, era uno de los datos del principio, así que yo puedo igualar esta ecuación matemática a 0,3, sin dimensiones. Lo saqué del dato inicial. Ya tengo entonces una ecuación, fíjense, tengo una ecuación con una incógnita. Puedo seguir trabajando y ya sé que P por P es igual a P al cuadrado, así que me queda que P al cuadrado es igual a, dividido 1 menos P es igual a 0,3. Entonces, eso lo puedo trabajar, despejar matemáticamente y llegar a saber cuál es el valor numérico de P. En definitiva, estoy trabajando con P al cuadrado sobre 1 menos P igual a 0,3. Así que si trabajo matemáticamente esta relación, podría pasar el 1 menos P que está dividiendo al otro término multiplicando. Y aquí tengo que aplicar la propiedad distributiva. Entonces lo que voy a hacer es decir que P al cuadrado es igual a 0,3 menos 0,3 por P. Estoy aplicando la propiedad distributiva. Aplicando esa propiedad distributiva, entonces me queda que P al cuadrado es igual a 0,3 menos 0,3 de P. Y esto me lleva a una ecuación cuadrática, que si lo voy a poner en términos de P al cuadrado, me va a quedar P al cuadrado menos 0,3, lo pasé al otro miembro, más 0,3 por P, igual a 0. Reordenando la ecuación me queda P al cuadrado más 0,3 por P menos 0,3 igual a 0. Apliqué la distributiva y ordené. Supongo que ustedes esto lo pueden manejar bien matemáticamente. Esto es una resolución que ustedes deberían saber calcular porque tengo una sola incógnita que es P. Aplicando la solución resolviendo esta ecuación, me van a dar, como en cualquier ecuación cuadrática, me dan dos valores. Uno me da un valor de P negativo y otro positivo. Yo aquí escribí solo el valor positivo porque el negativo no tiene sentido. No vamos a poner el otro valor de menos 0,71. No puede haber una presión negativa, lo descarto. Me quedo con el que tiene un sentido químico, presión igual a 0,42. Así que la P, mi incógnita, es 0,42. Como yo sé que estoy trabajando con atmósferas, debería aquí agregar 0,42 atmósferas, porque siempre estaba trabajando con atmósferas. Así que ya sé cuál es el valor de P. A partir de este valor de P, yo podría también saber, por ejemplo, cuál es la presión total en el equilibrio. La presión total en el equilibrio va a ser la suma de las presiones parciales. Insisto, presión parcial, el concepto que ustedes tenían con ley de Dalton cuando vimos gases. No voy a trabajar con esta relación porque no estoy preguntando una constante de equilibrio. Estoy preguntando cuál es la presión total en el equilibrio. Y esa presión total, le voy a poner PT, esa presión total va a ser igual a, fíjense cómo tengo el equilibrio. 1 menos P, ¿qué estoy haciendo ahí? Poniendo el valor de la presión parcial del pentacloruro, que yo dije que era 1 menos P. Como yo sé el valor de P, ahora voy a poner 1 menos 0,42 y por supuesto que eso va a ser atmósferas. Pero a eso le tengo que sumar otra presión parcial, la de uno de los productos que es P y la del otro que es P. Así que tengo que sumar 2 veces P. Por eso pongo 2 por 0,42. Así que sumando todas estas presiones voy a tener el valor de la presión total en el equilibrio. Sumo entonces 1 menos 0,42 más 2 veces 0,42, siempre atmósferas, y tengo el valor de la presión total, 1,42 atmósferas. Pensemos un poco cuál es el sentido de esto. Insisto, es la presión que está en ese recipiente de paredes rígidas, cerrado, en el que se desarrolló una reacción y que llegó al equilibrio. Ese equilibrio tiene 3 componentes: pentacloruro de fósforo, tricloruro de fósforo,
cloro, y por lo tanto tiene 3 presiones parciales. La suma, aquí la tengo, es la suma de todas las presiones en el equilibrio, cuidado, cada una de estas son en el equilibrio, me da la presión total en el equilibrio. Razonemos un poco más. Pensemos, en un tiempo inicial yo tenía una atmósfera. Recordemos los datos iniciales. A una temperatura y ya sabía el valor de Kp. Si esto no hubiese sido un equilibrio, esto es, si yo no hubiese tenido esta flecha, hubiera tenido una sola flecha, yo ya sé que cuando la reacción culmine, comienza a tiempo cero con una atmósfera, cuando la reacción avanza y termina, lo que voy a tener es una atmósfera del tricloruro y una atmósfera de cloro. Quiere decir que esta reacción va a finalizar a una presión mayor, que va a ser un total de 2 atmósferas. Insisto, si no estoy hablando de equilibrio, si esta reacción no fuese un equilibrio, y tendría toda la reacción hacia los productos. Así que en ese caso tendría una atmósfera al inicio y al final dos atmósferas totales, constituidas por 2 presiones parciales, cada presión parcial de cada uno de los productos. Esa presión de 2 atmósferas no se alcanza un valor menor, que está entre 1 y 2, como vimos, 1,42, la suma de las presiones parciales. Para la misma reacción anterior voy a suponer otra situación diferente. Tengo la misma temperatura que en el caso anterior. No conozco cuál valor, pero sé que es una temperatura. Si la temperatura no varió, sigue siendo T1, la Kp tampoco varía. Y aquí la tengo anotada, escribí la misma que en la parte anterior, porque no varió la temperatura, la reacción es la misma, tengo todo igual. Pero en esta situación que les quiero plantear, otra vez tengo el equilibrio, tengo desarrollándose la reacción en un recipiente cerrado de paredes rígidas, y resulta que yo, cuando se llegó al equilibrio, en el tiempo de equilibrio, soy capaz de medir las presiones parciales del tricloruro de fósforo y del cloro. Esas presiones son, en el equilibrio, insisto, de 3 atmósferas, vamos a ponerle las unidades, de 3 atmósferas, y también de 3 atmósferas para el cloro. Esos son datos, ¿verdad? Son datos que me indican, atención aquí, no son circunstancias iniciales, sino ya llegué al equilibrio. Entonces, yo les podría preguntar, mi pregunta es, ¿cuál es la presión total de ese equilibrio? Fíjense, no son los mismos valores de presión parcial que en el ejercicio que hice anteriormente, en este mismo video. Son otros, 3 y 3. Pero el equilibrio puede ser alcanzado con el mismo valor de Kp para diferentes valores específicos de cada una de las presiones parciales. Pero todas tienen que satisfacer esto que yo escribí aquí, la expresión de Kp. Fíjense cómo la escribí, no la varié con el inciso anterior. La reacción es la misma, la temperatura no cambió, el mismo valor de Kp. Pero la presión total puede ser diferente. ¿Cuánto vale la presión total? Bueno, lo que hacemos es esto. Primero, lo que podemos hacer es, estos datos ya los tenemos, porque nosotros conocemos la presión parcial en el equilibrio de cada uno de estos gases que son los productos. Son 3 por 3, así que acá voy a poner un 9. Ese 9 viene de multiplicar 3 por 3. Esta es mi incógnita, porque yo puse P de equilibrio, no les di el valor. Pero lo puedo encontrar haciendo 9 dividido 0,3. Porque si yo hago eso, lo que obtengo, este valor, yo ya lo conozco, es la constante de equilibrio. Lo que puedo hacer es pasar esto dividiendo, paso mi incógnita, que acá la tengo escrita arriba como presión en el equilibrio, es esta la presión en el equilibrio, porque estoy trabajando con el equilibrio, va a tener el valor de 9 dividido 3. Haciendo los cálculos, entonces, esta presión parcial del reactivo del pentacloruro es 30. Es esta presión en el equilibrio. Presión en el equilibrio es 30. Así que la presión total va a ser la suma de las 3 presiones parciales de los 3 gases que hay en el equilibrio. Voy a sumar esta, más esta, más esta. Y aquí lo hice, 30, la acabo de averiguar, más 3, más 3. Todas son atmósferas, le pongo las unidades. El resultado es que la presión total es de 36 atmósferas en ese equilibrio.